Buenos días, hermanos, que Dios nos bendiga. Nos regaló un día hermoso, fresco, agradable, con aire acondicionado y celebrando a estos dos varones del Señor. Me acuerdo que cuando estaba el profesor Aguirre, ahí en el CEPAD hacían reuniones y venía un puertorriqueño. No me acuerdo del nombre del hermano puertorriqueño. Y cuando mira, Juan creo que era, sí, venía y se encontraba con su hermano Aguirre y le decía, balón de Dios. Y aquello, hermano, era una fraternidad. Porque a los puertorriqueños se les hace difícil mencionar la R, ¿verdad? Pero era una fraternidad agradable. Era cuando estos varones, cuando pensé en decirles varones, me acordé del profesor Aguirre, que lo llevamos en nuestro corazón con un gran recuerdo, ¿verdad? Cuando un pastor de todo. Y qué agradable tener a estos dos hermanos acá. Yo no preparé un sermón para ellos, sino que un sermón diferente, ¿verdad? Porque estamos en unas actividades que nos interesan. Pero quiero decirles, ¿verdad?, que ellos son pastores gracias a la Reforma Protestante, hermano, que nos dio el gobierno congregacional. Y aquí en una asamblea de los santos se le designó al hermano, en la presencia de los ángeles, pastor emérito de su iglesia. Así funciona la iglesia bautista. La asamblea decide y da título, inspirado en el Espíritu Santo. Y el hermano Oscar cada año pone su pastorado ante la asamblea de los santos y nosotros lo elegimos porque el Espíritu Santo nos ha dicho que él es el pastor que debe estar acá, hermano. Y por eso lo celebramos con las palabras bellas del hermano Denis Vargas, ¿verdad? Que fue un sermón para todos. Y voy a tratar pues yo de llevar la palabra de Dios, porque el pastor es el guía espiritual y me designó predicar hoy 12, ¿verdad? La palabra de Dios. El mensaje yo lo titulé inspirado, miren cómo es Dios. Mi sobrina Giselle manda mensajes de oración todas las mañanas y leí uno de ellos. Y leí el salmo que leímos, que estaba ahí en esa oración, el versículo 38, el versículo 8 del salmo 34. Y me inspiró esta frase, gustad y ved. Entonces, así voy a titular mi sermón de la mañana, gustad y ved. El mes pasado, hermanos, celebramos la traducción de la Biblia al español. En este mes estamos celebrando la Reforma. Los escritos del Nuevo Testamento se escribieron en el primer siglo después de Cristo. Por mucho tiempo, la iglesia se edificó por la comunicación oral y los muy pocos escritos apostólicos que circulaban. Las cartas, evangelios, que eran copias de originales. Muchas veces la circular o el evangelio era una copia del original que había hecho. Los estudiosos dicen que en el año 95 después de Cristo se escribieron Apocalipsis. Ya el primer siglo casi se escribió todo lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Durante 12 siglos, la enseñanza apostólica, óigase bien, durante 12 siglos la enseñanza apostólica fue poco a poco y de manera compleja sustituida en gran parte por tradiciones, sincretismo religioso, es decir, la mezcla de enseñanzas paganas con la doctrina cristiana y pensamientos de hombres. Fueron 12 largos donde todo eso entró a la iglesia, que es la iglesia de Occidente, donde nosotros nos va a venir esta rama reformadora. En el siglo XII, que se inicia en Europa del Este el movimiento prerreformador, siglo XII, después de Cristo, en Europa del Este empieza el movimiento prerreformador. Estos movimientos hacían las siguientes críticas a la iglesia: corrupción dentro de la iglesia, venta de indulgencia, compra de puestos en la jerarquía y falta de acceso a la educación religiosa para los laicos. 2.
Mayor participación de los laicos en la fe. 3. Énfasis en la lectura de la Biblia en la lengua del pueblo. Esas eran las demandas, ellos querían esa reforma. Por eso en este mes de octubre nosotros celebramos este movimiento que estaba rompiendo una época de oscuridad, donde la enseñanza apostólica, hermano, había quedado enterrada por las enseñanzas de los hombres. Ahí donde el Papa decía, la Virgen es correina con Jesús. Y la palabra de hombre. La Virgen es intercesora, palabra de hombre. La Biblia no dice eso. ¿Por qué sucede eso, hermano? Porque a Jesús necesitaba, para que la gente se hiciera agradable a la iglesia, poner una corte, igual que a Zeus, igual que a los dioses del Olimpo, una corte celestial de ayudantes y colaboradores. Entonces el pagano se sentía cómodo. Lo mismo sucedió en América, porque aquí en América nuestros indígenas adoraban deidades. Entonces era fácil, se acomoda uno. Por eso es que entran las cosas hacia la iglesia, porque nosotros nos acomodamos a esa enseñanza. Damos gracias al Espíritu Santo que inspiró al movimiento pre-reformador que concluyó con la Reforma Protestante. Por los logros alcanzados por estos hombres, hoy tenemos escuela bíblica dominical. ¿Recuerdan que una demanda era la educación bíblica a los laicos? Pues aquí se da escuela bíblica dominical, se educa al laico. Nuestra iglesia tiene un ministerio de finanzas. ¿Se acuerdan que criticaban la corrupción? Nuestra iglesia tiene un ministerio de finanzas que hace auditoría de los ingresos, egresos, para constatar que el dinero del Señor es utilizado en su obra. Eso es gracias a la reforma. También gracias a los pre-reformadores y reformadores, yo, un laico, voy a exponer la palabra con la ayuda del Espíritu Santo y de Dios para esta comunidad, hermano. Porque esa es la intención de las prédicas. Edificar, exhortar, controlar. Pero hemos estado hablando de la labor de la iglesia. Y en la diapositiva que está ahí, la primera, por favor, si la regresamos. El mes pasado estudiamos la Biblia la traducción de la Biblia. Esa iconografía que está allí es la portada de la Biblia del oso. Y ese dibujo que miramos ahí se tuvo que hacer porque no se podían poner cosas religiosas porque si no los quemaban. Entonces ahí tenemos el oso que nos representa a nosotros los creyentes buscando la miel. Tenemos el panal de miel, que es la palabra de Dios. Y tenemos un martillo que rompe para que la miel fluya, que es la iglesia y todos los que participamos en ella. ¿Verdad? El Salmo dice, gustad y ven. Jesucristo nos complica un poco la cosa. Vamos a ver por qué. ¿Verdad? Pasemos a la que sigue. Hay una verdad absoluta, hermano. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una verdad absoluta. ¿Qué sustenta esa verdad absoluta? Vámonos al Salmo 5, del 4 al 6, si no me equivoco. Si podemos ponerlo ahí, yo lo tengo aquí en la mano, para que lo leamos. Voy a trazar un poquito, porque no se lo han dicho los muchachos. Aquí está. Si lo pueden poner, muchachos, Salmo 5, del 4 al 6. Porque tú eres un Dios que no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. El versículo 6.
Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Hermanos, esa es nuestra condición de seres humanos. Volvamos a la verdad absoluta. A la luz de ese pasaje, por eso es que dice todo la primera imagen, la segunda de la verdad absoluta. Cuando nosotros vemos este mensaje de Salmo a la luz de Romanos, nos damos cuenta que lo que está diciendo el apóstol es correcto, es cierto. Y ahí tenemos una gran dificultad, ¿verdad? Tenemos una gran dificultad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Salmo no lo confirma. No podemos estar en la presencia de Dios porque somos eso. Pero Dios, en su inmensa misericordia, en su inmenso amor, en su inmensa piedad, que es indescriptible, nos da una respuesta a eso. La que sigue. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fe. ¿Fe en quién? Por tal razón, Jesucristo es el ancla y centro de la justificación por la fe. Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario es ese ancla y centro de la justificación por la fe. ¿Y qué es la justificación? Es decirnos a nosotros que somos culpables, como nos describe el Salmo 5, 4 y 6, y como nos dice Romanos, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no podemos estar en la presencia de Dios. Si Jesucristo, a través de su obra redentora, muerte en la cruz y resurrección, y en lo alto, sentado a la diestra del Padre, no nos justifica. Quiere decir, hermano, usted, yo, soy culpable. Usted, yo, pequé y soy culpable. Pero como reconocí la sangre del Señor como la que me limpia, estoy justificado. Paso de ser culpable, pero esa culpa está ahí, a ser perdonado a pesar de ser culpable. Esa es la diferencia. Así es la justicia de Dios. ¿Podemos seguir a la siguiente? La fe en Jesucristo nos permite ser declarados justos ante Dios, ganando paz y acceso a su gracia por la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Es la única manera que podemos tener ese estatuto, hermano. No hay otra forma. Ahora vamos a ir a leer y analizar un poco este pasaje de Juan 5, Juan 1, del 35 al Juan capítulo 1, del 35 al 42. Empieza así el pasaje. Dice que estaba Juan en el río Jordán con 2 de sus discípulos. Y en eso viene Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos, que no dice quiénes eran los nombres en ese momento, miran a Jesús y lo siguen. Hoy en la mañana yo les decía, nosotros somos esos Juanes que tenemos que ir al río Jordán de las calles de Masaya a dar testimonio del Cristo, del Mesías, de Jesucristo, para los que están ahí escuchando el Evangelio, miren a Jesús y lo vayan a buscar. Yo había puesto una diapositiva y hacía una pregunta con
Para que volvamos a la diapositiva, después volvemos al pasaje, para no perder el hilo de mi pensamiento, porque ustedes saben que aquí a uno se pone nervioso y se le va el hilo. En la diapositiva está la imagen de la vida del oso. Y yo le preguntaba, ¿quedarán osos en la tierra? ¿Quedarán osos en la tierra buscando miel? ¿Verdad? Así esa pregunta. Yo pienso que sí. Pero son osos que se han acostumbrado a estar haciendo lo que ellos duermen en invierno, invernando. Tenemos un montón de osos que están, sigan, las que siguen, después de esto, donde aparece de nuevo. Hay osos buscando la miel, es la pregunta que yo me hacía. Deben haber, pero están dormiditos ahí, ¿verdad? Y él decía que ese mazo golpeaba el panal para que la miel llegara más rápido al oso. ¿Qué estamos haciendo para llevar la miel? Estamos golpeando para que la miel fluya. Y ahí es donde Jesucristo siempre nos invita y nos cuestiona. Volvamos al pasaje de Juan. Ahí me disculpa que lo tenga aquí para allá, hermanos, pero Juan 1:35, les quiero que estén en la jugada, pero también les estoy predicando lo de comunicación, ¿verdad? Entonces tienen que estar atentos a lo que está diciendo el hermano que predica. Esa es la parte de la jugada, estar aquí. ¿Sí puedo abrir? Sí. Estaba Juan y 2 de sus discípulos. Juan hizo el trabajo. Preparó a esos 2 discípulos para el encuentro con Jesús. Ese es el trabajo de nosotros. Preparar a la gente para que ellos encuentren con Jesús. Después dice, el siguiente versículo, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Pasemos al otro versículo. Lo oyeron hablar. Discípulos de Juan, lo oyeron hablar. ¿Cuántos nos han oído hablar a nosotros? Y siguieron a Jesús. ¿Qué nos enseña aquí? Para que alguien siga a Jesús, tiene que oír de él. Eso nos enseña ahí. El siguiente versículo, hermano. Y aquí está. No es fácil con Jesús. Nunca nos lo va a poner fácil, hermano. Y volviéndose a Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Esa pregunta es para nosotros. ¿Qué buscamos nosotros aquí en Filadelfia? ¿Qué expectativas tenemos nosotros de Jesús? ¿Qué buscamos de Jesús nosotros? Yo le puedo decir que yo vine a esta iglesia por un problema emocional, alcoholismo, problemas familiares. Ese fue mi primer paso. Pero Jesús sigue cuestionando, ¿qué busco en él? Hace el 98, acepté que yo me bautizaron en esa pila. Yo buscaba paz en mí para mi vida. Primer paso. ¿Qué buscáis? No es lo que dice el Salmo, buscad y ved. Jesús no es así. Jesús te pregunta, ¿qué buscamos nosotros aquí sentados en estas bancas en Filadelfia? Ese es el reto, hermano. Aparte de nuestra paz, de tu espiritualidad, del ser cielo, séptimo cielo, qué bien, maravilloso. Tenemos visiones angelicales, qué bien, maravilloso. Tenemos sanidades, qué bien. Pero el discipulado no se limita a vivir en una vida complacente, porque si no caemos en el egoísmo, complacete a ti mismo. Esa es una filosofía griega. Entonces estamos aquí para complacer nuestras necesidades. Sí, en parte, pero Jesús va más allá. Ellos les dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Mira que Jesús pregunta, cuestiona, pero no rechaza.
Si usted no ha sido cuestionado y preguntado por Jesús, pensémosle, es mejor que nos cuestione Jesús. Si usted cada vez que el hermano lee la palabra de Dios aquí y medita sobre ella, no se siente cuestionado por la palabra de Dios, le entiendo. Nunca la palabra de Dios va a dejar de cuestionar nuestras vidas. Es imposible. Tenemos que sentirnos cuestionados, esturcados, iluminados, para que nuestras oscuridades salgan a la luz por medio de la palabra. Ese debe ser, pues, si no comparten mi idea, pues es lo que yo pienso, hermano. Acuérdense que cada quien aquí, ¿verdad?, tiene ciertos conceptos, que a veces son humanos y a veces digo yo que son inspirados por el Señor. Espero que sean inspirados por el Señor. Y yo cuando pienso en esas cosas que dice la palabra, dice, en Juan 1, dice, la luz pone en evidencia lo que está escondido, lo que está oscuro. Y no hay mayor oscuridad, hermano, que el corazón y la mente del hombre. Solo puede ser iluminada por la palabra de Dios. Y eso lo dice la Biblia. Dios conoce el corazón del ser humano. Nosotros vemos lo superficial. Sigamos adelante. Y allí les digo, venid y ved. Y va a enseñar quién era él, ¿verdad? Les pregunta, les cuestiona, vengan ahora. Conozcan por dónde estoy yo. Fueron y vieron donde moraban. Y se quedaron con él el día, porque era como la hora décima. Los que quieran ir a averiguar qué hora es la décima, y pues vayan a hacerlo. Yo no lo quise hacer porque no le di importancia para esto. No me interesó eso de la hora. No me interesó realmente, se lo digo sinceramente. Sigamos adelante. Andrés. ¿Y por qué escogí este pasaje? Porque anunciamos la operación Andrés. ¿Cuántos agarraron la papeleta? ¿Cuántos quieren ser martillos? ¿Cuántos quieren ser Juanes? Orando, llevando, visitando a alguien. No quise yo preguntarle a los hermanos mujeres de las que traje cuántas dieron, ¿verdad? Eso cada quien lo medita. ¿Qué buscáis? Le pregunta Jesús a nosotros. Hay una oportunidad para ir más allá de buscar solo lo personal, pensar en el prójimo. Operación Andrés. 2 meses tenemos para orar, visitar y procurar con el Espíritu Santo traer a alguien que se siente en esta banca y que sigas evangelizándose, y para que tal vez un día, igual que este pecador, levante la mano y vaya a esa pila bautismal como yo lo hice. Esa es la esperanza de Operación Andrés. Dice Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los dos. Aquí ya nos dice un nombre. Andrés era uno de los dos. Había oído a Juan y había seguido a Jesús. De nuevo lo importante. Había oído a Juan decir, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Testificar a Jesús es importante, hermano, para que alguien vaya, siga, mire y después vaya a anunciar lo que vio, oyó y vivió al lado del Señor. Yo les puedo decir, sigamos, hermano. Simón le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Para un judío, el Mesías era el que iba a libertar su nación de la opresión romana. Yo estoy seguro que la primera reacción de Andrés, digo yo, fue, he hallado al Mesías, al libertador del pueblo de Israel ante el opresor romano. Y si no me creen, lean todo el Evangelio y van a ver cómo van titubeando, tropezando los apóstoles, hasta que viene el Espíritu Santo y ya están cabal a predicar el Evangelio de Cristo resucitado. Yo quiero ser el mayor. Ya tal cosa. No crean. El discipulado, aún de los santos apóstoles, fue un proceso de formación.
y de experiencia al lado de su Señor. Pero la expectativa mesiánica del pueblo de Israel, un libertador para terminar con la opresión romana del pueblo israelita. Por eso, ese es el concepto de Mesías que tenían los judíos. Jesús le dice, ¿qué buscáis? Buscaban al Mesías. Pero cuando entraron en contacto con Jesús, eso ya no fue lo más importante. Cuando leemos todo el recorrido de estos apóstoles y lo miramos cómo cambia en el libro de los Hechos. Sigamos adelante, hermano. La acción de Andrés, a pesar que puede ser que la expectativa era la expectativa del Mesías judío, llevó el mensaje a su hermano Simón Pedro, Simón, y le trajo a Jesús. Y miren cómo va la cadena. Juan a sus 2 discípulos. El discípulo le trae a otro. Así funciona la difusión de la palabra de Dios en el mundo, hermano. Es una cadena de eventos de una persona transmite el mensaje a otra. Si esta iglesia no hace ese trabajo, yo tengo 66 años, voy a morirme. Tenemos esperanza con los jóvenes, los niños que pasaron aquí. Pero tiene que seguir creciendo porque las generaciones, mientras no venga el Señor, vamos a ir desfilando. Aquí hemos visto pastores que el Señor lo ha llamado a su presencia, hermanos que el Señor lo ha llamado a su presencia. Y la muerte es parte de la gloria de Dios. Dios se lo glorifica cuando morimos. En la muerte, Dios se glorifica, hermano. Y más cuando es la muerte de uno de sus hijos. ¿Verdad? Así que la muerte ya no es algo que temerle. Da un poquito de miedo. Pero es mejor la vida, ¿verdad? Por eso voy a la quimioterapia yo. Y me trago las pastillas que no me gusten. Porque hay que luchar por la vida. Porque Jesús es un hombre de vida. Y la muerte es de Satanás. Donde hay muerte, la que actuó fue la mano de Satanás. No importa la bandera que se ponga. La muerte es producto del pecado del hombre y el pecado de la humanidad es producto del príncipe de este mundo. Eso tenemos que estarlo claro. Por eso los cristianos decimos no violencia, no a la muerte, hacia la vida. Y entonces dice, y le trajo Jesús, y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. A veces nos quedamos, le cambió el nombre, mi hermano. Y ese es un cambio de nombre. Ese es un mensaje de autoridad. Dios, Jesucristo, tiene la autoridad para cambiar la vida de nosotros. La autoridad de Cristo, cuando yo la reconocí, me libró de mi alcoholismo. La autoridad de Cristo, cuando una familia llega al Señor, si lo buscamos de corazón, supera las enemistades entre hermanos. La autoridad de Cristo, cuando lo aplicamos, cuando decimos, Jesucristo es mi Rey soberano en mi vida, las desigualdades entre hermanos por herencia o por heridas pasadas o por cuestiones ideológicas, que es lo que más duele, hermano. Cuando un hermano por su pensamiento ideológico usted lo rechaza, ni siquiera por cuestiones de doctrina, porque el otro piensa que el mundo es diferente y usted lo discrimina solo porque piensa diferente. Y lo más triste es que ya no es persona, lo cosifica. Y no estoy mintiendo, hermano. Después de la esclavitud, de la guerra civil en Estados Unidos, los negros fueron libres, supuestamente. Las iglesias bautistas, gracias a Dios que no todas las del norte, pero la mayoría del norte y del sur, iglesia bautista de negro, iglesia bautista de blanco, iglesia hispana y ahora,
y nos decimos cristianos. Porque hemos cosificado el color de la piel. Y aunque confesamos al Señor, el otro deja de ser humano, sino una cosa que se puede destruir. Y está sucediendo en el mundo. No es la palabra de Dios que su iglesia esté, iglesias de negro, iglesias de blanco, iglesias hispanas. No es eso. Es un solo pueblo, una sola iglesia. No podemos. Esa autoridad de Jesús fundó una iglesia, un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo. Y a nosotros nos encargó una misión. Ustedes son mis Juanes que van a anunciar mi segunda venida. Prepárenme el camino. Que el Señor nos bendiga.